Muchas religiones afirman ser cristianas, usando la Biblia y mencionando a Jesús, pero sus enseñanzas distorsionan secretamente la verdad. Si no sabes cómo reconocerlas, podrías estar caminando sin darte cuenta por un camino peligroso. La Biblia advierte en 2 Corintios 11, 13, 14, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En este video, descubriremos 7 religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Algunas añaden nuevas escrituras, otras cambian quién es Jesús, y muchas tuercen el Evangelio de la gracia en algo completamente diferente. Necesitas saber esto porque tu vida espiritual está en juego. Antes de empezar, ¿ya te has unido a nuestro canal? Miles de personas disfrutan de nuestros videos, pero a menudo olvidan suscribirse, perdiéndose así mensajes poderosos que podrían transformar su fe. Así que tómate un segundo, pulsa el botón de suscribir, activa la campanita de las notificaciones, porque no querrás ser engañado por falsas enseñanzas. Y si este contenido te es útil, regálanos un me gusta y compártelo con familiares y amigos que necesiten escuchar esta verdad liberadora. Me encantaría saber de ti. Déjame un comentario contándome desde qué país nos ves. Me alegra ver crecer nuestra comunidad global de creyentes que buscan una fe auténtica. Y ahora, pongámonos serios y entremos en materia, comenzando con la primera religión engañosa, el mormonismo, o como ellos se llaman, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta fe fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos. A primera vista, los mormones parecen muy devotos, hablan de Jesús, usan la Biblia y le dan mucha importancia a la familia. Sin embargo, lo que creen se desvía bastante de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Una de las señales más claras de alerta es que añaden otros libros a la Biblia. Los mormones creen que el Libro del Mormón, Doctrina y Convenciones y la Perla de Gran Precio tienen la misma autoridad que la Biblia, pero la Biblia nos advierte sobre esto en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Una de las enseñanzas mormonas que más sorprenden es su idea de Dios. A diferencia del cristianismo, que enseña que Dios es eterno, todopoderoso y que no cambia, los mormones creen que Dios fue una vez un hombre, común que llegó a ser divino. También enseñan que los seres humanos podemos seguir ese mismo camino y convertirnos en dioses de nuestros propios mundos. Esta idea va directamente contra Isaías 43:10, donde Dios dice: «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Creer que los humanos pueden llegar a ser dioses es un cambio muy grave de lo que la Biblia enseña, que solo Dios es el Rey Supremo. Otro punto importante de desacuerdo es su creencia sobre Jesús y Satanás. Para los cristianos, Jesús es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad y alguien totalmente único. Pero el mormonismo enseña que Jesús y Lucifer, Satanás, son hermanos espirituales, ambos creados por Dios, y que la rebelión de Lucifer causó su caída. La Biblia, sin embargo, dice claramente que Jesús no fue creado, sino que es Dios mismo. Juan 1:1 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Por lo que enseñar que Jesús y Satanás son hermanos le quita valor a la naturaleza divina de Cristo y va en contra de su supremacía. Los mormones también enseñan una salvación que se basa en lo que uno hace. Aunque reconocen lo que Jesús hizo, creen que la fe por sí sola no es suficiente. En cambio, le dan mucha importancia al bautismo, a ritos en el templo e incluso al bautismo por los muertos como parte del camino para salvarse. Pero la Biblia enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo a través de Cristo, no por el esfuerzo humano. Efesios 2:8-9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Cualquier enseñanza que añada obras a la salvación
distorsiona el mensaje de Jesús. Finalmente, el mormonismo le da mucha importancia a la autoridad de sus profetas, especialmente a Joseph Smith, a quien consideran el elegido por Dios para restaurar la iglesia verdadera. Creen que los profetas de hoy siguen recibiendo nuevos mensajes de Dios, incluso si estos van en contra de la Biblia. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra de Dios es la última y no debe ser cambiada. Apocalipsis 22, 18, 19 advierte sobre añadir o quitar algo de la Escritura. Que existan nuevas revelaciones fuera de la Biblia lleva a creencias peligrosas que se desvían de la verdad de Jesús. Estas son solo algunas de las razones por las que el mormonismo, a pesar de parecer cristiano, predica un evangelio diferente. Como advierte el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Un evangelio distinto aleja a la gente de la verdadera salvación que está en Jesucristo. 2. Engaño sutil. ¿Los testigos de Jehová y su verdad alterada? Ahora pasemos a otro grupo que, aunque se presenta como cristiano, enseña cosas que se alejan mucho de lo que dice la Biblia. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Taze Russell a finales del siglo XIX. A primera vista parecen muy dedicados, estudian la Biblia, hablan de Dios y comparten sus creencias de puerta en puerta. Pero detrás de esta dedicación hay una serie de enseñanzas que se alejan bastante de lo que dice la Biblia. Una de las señales de alerta más grandes es que tienen su propia versión de la Biblia, llamada la Traducción del Nuevo Mundo, TNM. Esta versión cambia a propósito versículos clave para que encajen con lo que ellos creen. Por ejemplo, Juan 1:1, que en casi todas las Biblias dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios», es cambiado en la TNM para decir, «La palabra era un Dios», negando que Cristo sea Dios. Esto va directamente contra Colosenses 2:9 que afirma porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una de las ideas más peligrosas de los testigos de Jehová es que niegan la Trinidad, a diferencia del cristianismo, que enseña que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Ellos dicen que Jesús no es Dios, sino simplemente una creación. Enseñan que Jesús es realmente Miguel el Arcángel, bajándolo a ser un ser poderoso pero no divino. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús no es solo un ángel, sino Dios mismo. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesús fuera solo un ángel, ¿por qué se les mandaría a los ángeles que lo adoraran? Otra creencia que causa preocupación es su enseñanza sobre la salvación. Los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas irán al cielo, mientras que el resto de sus seguidores vivirá para siempre en la tierra. Esta idea viene de una mala interpretación de Apocalipsis 7:4, donde se mencionan 144,000 de las tribus de Israel. Sin embargo, la Biblia nunca dice que ese número sea el de las únicas personas que entrarán al cielo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Limitar la salvación a un grupo selecto distorsiona el verdadero mensaje de Jesús. También rechazan la existencia del infierno. En su lugar, enseñan que los que no aceptan a Dios simplemente dejan de existir, una idea conocida como aniquilacionismo. Sin embargo, Jesús habló del infierno varias veces, describiéndolo como un lugar de castigo eterno. Mateo 25:46 dice, «E irán estos al castigo eterno y los rastos a la vida eterna». Al negar el infierno, los testigos de Jehová ignoran la seriedad del pecado y la necesidad de la salvación solo a través de Cristo. Otra preocupación importante es su control muy estricto sobre sus miembros. La sociedad Watchtower, su principal organización, decide todas las creencias y cómo se interpreta la Biblia. Cuestionar a los líderes se considera una rebeldía y a quienes se van o no están de acuerdo los aíslan, separándolos de su familia y amigos. Esto es una señal muy clara de manipulación espiritual y de control propio de una secta. La Biblia anima a los creyentes a revisar lo que se enseña a la luz de las Escrituras, Hechos 17:11.
Pero a los testigos de Jehová se les desanima pensar por sí mismos. El verdadero cristianismo invita a preguntar, a estudiar y a tener una fe personal en Cristo, no una obediencia ciega a una organización. Estas desviaciones de la verdad de la Biblia muestran que los testigos de Jehová no son cristianos de verdad. Aunque hablan de Dios, sus enseñanzas distorsionan quién es Él, cambian el Evangelio y ponen la autoridad de los hombres por encima de la Biblia, como advierte 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. 3. La promesa rota. ¿La misión de Jesús quedó incompleta? Ahora pasemos a otro movimiento que se presenta como cristiano pero que predica un mensaje de salvación totalmente distinto. La Iglesia de la Unificación, conocida también como Moonismo. La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por Sun Myung Moon en Corea del Sur. A diferencia del cristianismo tradicional, que se basa solo en la Biblia, el moonismo gira en torno a las enseñanzas y la autoridad de su fundador. Sun Myung Moon afirmó haber recibido un mensaje divino de Jesús que supuestamente le dijo que la misión de Cristo no se había terminado y que él, Moon, había sido elegido para completarla. Esta creencia es, por sí sola, una enorme señal de alerta, ya que Juan 19:30 registra las últimas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. La obra de Jesús para salvarnos se completó en la cruz, y cualquier afirmación de que estaba incompleta va directamente contra la verdad de la Biblia. Una de las enseñanzas más blasfemas de la Iglesia de la Unificación es que Sun Myung Moon y su esposa, Hak Ha-yan Moon, son los verdaderos padres de toda la humanidad. Según su enseñanza, el propósito de Jesús no era solo salvarnos espiritualmente, sino también casarse y tener hijos sin pecado. Creen que, como Jesús fue crucificado antes de casarse, no pudo formar una familia perfecta, dejando a la humanidad como si no tuviera padres espirituales. Moon y su esposa se declararon a sí mismos como las nuevas figuras mesiánicas, terminando lo que Jesús, según ellos, no pudo hacer. Pero esto contradice Isaías 9:6, que dice de Jesús, Padre eterno y príncipe de paz. En ninguna parte de la Biblia se menciona que vaya a venir otro Mesías después de Cristo. La Iglesia de la Unificación también enseña que el pecado original vino de una relación sexual prohibida entre Eva y Satanás, en vez de la enseñanza bíblica de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Para limpiar a la gente de este supuesto pecado original, Moon inventó rituales de bodas muy extraños, como bodas masivas donde se supone que las parejas son bendecidas para restaurar el mundo. Sus seguidores creen que al casarse bajo la autoridad de Moon, se limpian de su pecado y pueden tener hijos sin pecado. Pero la Biblia deja claro que solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el pecado. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ninguna ceremonia de matrimonio, ningún líder humano y, por supuesto, ningún Mesías que se declare a sí mismo puede reemplazar lo que Cristo hizo por nosotros. Otro punto peligroso del moonismo es su obsesión con el dinero. Se espera que los seguidores donen grandes cantidades de dinero, a veces todos sus ahorros, para recibir bendiciones espirituales de los Moon. Muchos se han quedado sin dinero tratando de cumplir las exigencias de la organización, creyendo que así aseguran su salvación. Esto nos recuerda lo que advierte 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El verdadero mensaje de Jesús no pide dinero para salvarse. La gracia es un regalo de Dios que no se compra. Finalmente, el moonismo promueve la mezcla de religiones, es decir, que buscan unir todas las religiones bajo el liderazgo de la Iglesia de la Unificación. Afirman que el cristianismo, el islam, el budismo y todas las demás religiones deben unirse bajo las enseñanzas de Moon para formar una familia espiritual mundial. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Juan 14:6 declara, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Intentar mezclar el cristianismo con otras religiones cambia el mensaje de Jesús y aleja a la gente de la única fe verdadera en Cristo. Estas enseñanzas falsas demuestran que la Iglesia de la Unificación no es cristiana. Es un movimiento engañoso centrado en Sun Myung Moon como un Mesías autoproclamado que exige lealtad total,
mucho dinero y cambios en las creencias. Como Mateo 24:24 advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los verdaderos creyentes deben aferrarse a la Biblia para no caer en estos engaños. 4. La falsa sanidad. ¿Es la enfermedad una ilusión? Ciencia cristiana. A continuación vamos a examinar otro movimiento que también dice ser cristiano, pero que se desvía peligrosamente de lo que dice la Biblia. La ciencia cristiana. La ciencia cristiana, fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, se presenta como un movimiento cristiano, pero sus enseñanzas son muy diferentes del cristianismo bíblico. A diferencia del cristianismo tradicional que reconoce que el pecado, la enfermedad y el mundo físico son reales, la ciencia cristiana afirma que todo lo material es una ilusión y que solo lo espiritual existe de verdad. Esta creencia va directamente contra la Biblia, que enseña que Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1, y que Jesús vino en cuerpo físico para salvar a la humanidad, Juan 1:14. Uno de los puntos más peligrosos de la ciencia cristiana es que niega el tratamiento médico. Sus seguidores creen que la enfermedad y el dolor no existen de verdad, que son solo errores de la mente causados por pensar mal. En lugar de buscar ayuda médica, solo confían en la oración para corregir sus pensamientos y alinearse con la verdad espiritual. Aunque la oración es poderosa, la Biblia nunca dice que la enfermedad sea una ilusión. Lucas 5:31 dice, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». Jesús mismo reconoció las enfermedades físicas e incluso sanó a los enfermos como parte de su trabajo. La ciencia cristiana también niega el pecado y el mal. Según el libro de Mary Baker Eddy, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el pecado es solo una mala comprensión de cómo es Dios, y el mal es simplemente una ilusión que desaparece cuando una persona alcanza la iluminación espiritual. Esto va directamente contra lo que la Biblia enseña, que el pecado es real y tiene consecuencias graves. Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Ignorar el pecado no lo hace desaparecer, debe ser enfrentado con arrepentimiento y fe en Jesucristo. Otro problema serio con la ciencia cristiana es que rechaza la resurrección física de Jesús. Aunque reconocen a Jesús como un maestro importante, niegan que haya muerto de verdad y resucitado en cuerpo. En cambio, dicen que su resurrección fue solo un despertar espiritual, no un evento real de su cuerpo. Sin embargo, 1 Corintios 15:14 declara, «Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». La resurrección física de Jesús es la base de la fe cristiana. Sin ella, no hay victoria sobre el pecado y la muerte. La ciencia cristiana también promueve un libro extra de la Biblia, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, como esencial para entender la Biblia. Este libro interpreta la Biblia según las ideas de Mary Baker Eddy, lo que aleja a sus seguidores del verdadero significado de la palabra de Dios. La Biblia advierte contra esto en Proverbios 36, «No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso». Cualquier grupo religioso que ponga otro libro por encima o al mismo nivel que la Biblia lleva a la gente al engaño. A pesar de que su nombre suene cristiano, la ciencia cristiana no es cristiana bíblica. Niega las creencias centrales del cristianismo, como la realidad del pecado, la necesidad de que Cristo nos limpie de culpa y su resurrección física. Este movimiento cambia el evangelio por ideas de filosofía humana, haciendo que el despertar personal sea más importante que la fe en Cristo. Colosenses 2:8 advierte, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo». A continuación vamos a ver otro grupo que genera debate entre los cristianos, el adventismo del séptimo día. 5. ¿La salvación por reglas? El caso del adventismo del séptimo día. Según algunos expertos, el adventismo del séptimo día IASD nació de otro movimiento en el siglo XIX y fue muy influenciado por las enseñanzas de Ellen G. White, a quien muchos adventistas consideran una profeta. Aunque los adventistas del séptimo día aceptan muchas creencias cristianas importantes, algunas de sus ideas e interpretaciones únicas han llevado a discusiones sobre si este movimiento encaja por todo con el cristianismo bíblico. Algunos críticos dicen que ciertas enseñanzas de la IASD cambian el evangelio y ponen cargas innecesarias sobre la gente, desviando el foco de la gracia a las obras. Una de las enseñanzas más discutidas en el adventismo es la doctrina del juicio investigador.
Según esta creencia, en 1844, Jesús entró en el santuario celestial para empezar a investigar los pecados de los creyentes y ver quiénes eran de verdad salvos. Esta idea apareció después de que la predicción de William Miller de que Jesús regresaría en 1844 no se cumpliera. En vez de aceptar que se habían equivocado, algunos de sus seguidores de Miller dijeron que el regreso de Jesús fue espiritual, no físico, y que él había comenzado una nueva etapa de juicio. Sin embargo, Hebreos 10:12-14 dice: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». La Biblia enseña que la salvación se completó en la cruz y no menciona ningún proceso de juicio continuo para decidir quién es digno de ser salvo. Otro punto muy debatido del adventismo es la importancia de guardar el sábado como algo necesario para ser fiel de verdad. La enseñanza de la IASD dice que adorar el sábado es obligatorio y que adorar el domingo es señal de haberse apartado de la fe, a veces relacionado con la marca de la bestia en Apocalipsis. Aunque guardar el sábado era parte del antiguo pacto, el Nuevo Testamento enseña que Cristo cumplió la ley y que los creyentes ya no están obligados a las reglas del sábado. Colosenses 2:16-17 dice: «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Obligar a guardar el sábado para la salvación va contra el mensaje de la Biblia de que la salvación es por gracia, no por cumplir la ley. Muchos adventistas del séptimo día siguen reglas sobre la comida del Antiguo Testamento, evitando carnes como la de cerdo y los mariscos. Si bien esas leyes dietéticas eran parte del antiguo pacto, Jesús dijo que todos los alimentos eran limpios en Marcos 7, del 18 al 19, y el apóstol Pablo afirmó en 1 de Timoteo 4, 3 al 5, que no se deben rechazar los alimentos si se reciben con agradecimiento. Aunque comer sano es algo bueno, enseñar que ciertos alimentos son dañinos para el espíritu va más allá de lo que dice la Biblia y puede poner cargas innecesarias sobre los creyentes. Los escritos de Ellen G. White tienen mucha autoridad dentro del adventismo y muchos miembros creen que sus visiones y profecías vienen de Dios. Aunque algunas de sus enseñanzas son parecidas a las de la Biblia, otras tienen ideas cuestionables, como que Satanás, y no Jesús, cargará con el castigo final por el pecado, conocido como la doctrina del chivo expiatorio. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús fue el único que llevó el castigo por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: «Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Darle a Satanás algún papel en el perdón de pecados cambia y le resta poder a lo que Cristo hizo por nosotros. Aunque hay muchos creyentes sinceros en el movimiento adventista, estas enseñanzas polémicas hacen dudar si el adventismo se alinea completamente con el Evangelio de la Biblia. El mayor peligro es que ponen el cumplimiento de la ley y las obras al mismo nivel que la gracia, algo contra lo que Gálatas 2:16 advierte. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Cualquier sistema que añada requisitos para la salvación corre el riesgo de llevar a la gente a solo cumplir reglas en lugar de experimentar la verdadera libertad en Cristo. 6. El Evangelio de la riqueza, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ahora, hablemos de un movimiento que mezcla el cristianismo con la idea de que ser rico es señal de fe, la Iglesia Universal del Reino de Dios, o IURD. La IURD, fundada en 1977 por Edir Macedo en Brasil, se presenta como una iglesia cristiana, pero sus enseñanzas principales se enfocan mucho en el dinero y el éxito, más que en la salvación que dice la Biblia. Este movimiento es un gran ejemplo de la teología de la prosperidad, que enseña que si tienes fe y das mucho dinero, tendrás riqueza, éxito y sanidad física.
Aunque la Biblia sí dice que Dios bendice a su gente, este evangelio de la prosperidad cambia el verdadero mensaje de Cristo. Reduce la fe a un simple trato de dinero, en vez de una relación con Dios. Primera de Timoteo 6:10 nos avisa: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las ideas más alarmantes de la IURD es que dar dinero está directamente conectado con las bendiciones de Dios. Animan constantemente a sus seguidores a donar grandes sumas, a veces todos sus ahorros, a cambio de milagros, sanidad o éxito en los negocios. Promueven ofrendas de sacrificio, diciendo a la gente que cuanto más den, mayor será la bendición. Sin embargo, esto va en contra de 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia anima a dar por amor y fe, no como un requisito para conseguir el favor de Dios. Otra costumbre problemática en la IURD es su obsesión con los exorcismos y las batallas espirituales. Aunque la Biblia reconoce la guerra espiritual, la Iglesia Universal pone un énfasis excesivo en demonios y maldiciones. A menudo venden objetos especiales como aceite santo, agua bendita u objetos consagrados para ayudar a sus seguidores a romper maldiciones y recibir bendiciones. Esto se parece más a supersticiones paganas que al cristianismo bíblico. La Biblia enseña que la verdadera liberación viene solo por la fe en Cristo, no por comprar objetos religiosos. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vender artículos religiosos para ganar dinero es similar a lo que hacían los falsos maestros condenados en la Biblia, 2 de Pedro 2:3. La Iglesia Universal también distorsiona la fe bíblica al prometer una vida fácil y sin problemas a quienes dan y sigan sus enseñanzas. Sin embargo, la Biblia enseña que seguir a Cristo implica pruebas y sufrimiento. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enseñar que la fe asegura el éxito financiero y elimina todos los problemas lleva a la decepción cuando la gente enfrenta dificultades, lo que los hace dudar de la bondad de Dios en lugar de confiar en su soberanía. Otro punto preocupante de la IURD es el lujoso estilo de vida de sus líderes, especialmente de Edir Macedo, quien ha acumulado mucha riqueza a través de las donaciones de los miembros. La Biblia advierte fuertemente contra los líderes religiosos que explotan a los creyentes para obtener ganancias. Mateo 23:25 registra el regaño de Jesús a los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e intemperancia». Una iglesia guiada por la avaricia, en lugar de la humildad centrada en Cristo, no es de confiar. Aunque usan lenguaje cristiano y citan la Biblia, la Iglesia Universal tuerce las Escrituras para promover el dinero, dando más importancia a la riqueza y bendiciones materiales que al verdadero crecimiento espiritual y la salvación en Jesucristo. Mateo 6:19-20 recuerda a los creyentes: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la molilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la molilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». La fe verdadera busca las riquezas eternas en Cristo, no la riqueza pasajera a través de la manipulación. A continuación, veamos otro movimiento que mezcla el cristianismo con ideas místicas y de la nueva era, la Iglesia de la Ciencia Feliz. 7. El camino de la iluminación, la Iglesia de la Ciencia Feliz y el peligro del misticismo. La Iglesia de la Ciencia Feliz, fundada en 1986 por Ryuho Okosha en Japón, es un movimiento religioso que se presenta como un camino hacia la iluminación espiritual, la prosperidad y la paz interior. Aunque tiene algunas cosas del cristianismo, también mezcla el budismo, el hinduismo y el misticismo de la nueva era, creando un sistema de creencias que no encaja para nada con el cristianismo de la Biblia.
Una de sus afirmaciones más escandalosas es que Ryuho Osha es la reencarnación de Jesús, Buda y otras figuras religiosas, lo que lo convierte en el líder espiritual más importante. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús es único, el único Hijo de Dios, no la reencarnación de nadie. Juan 14:6 dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cualquier religión que le quite importancia a que Cristo es el único camino o lo compare con otras figuras, está alejando a la gente de la verdad. Una de las principales enseñanzas de la ciencia feliz es que los seres humanos pueden llegar a ser divinos a través del conocimiento y de esforzarse por ser mejores. Sus seguidores creen que, siguiendo lo que Ryuho Okosha enseña, pueden lograr la iluminación espiritual, controlar su propio destino e incluso ir más allá de los límites humanos. Sin embargo, esto va directamente contra lo que dice la Biblia, que la humanidad está caída y necesita ser salvada, no solo mejorarse a sí misma. Romanos 3:23 nos recuerda: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». La Biblia enseña que el verdadero cambio viene por la fe en Jesucristo, no por el despertar personal o técnicas de autoayuda. Otro problema grave con la Iglesia de la Ciencia Feliz es que le resta importancia al sacrificio de Jesús en la cruz. Mientras que el cristianismo enseña que la muerte y resurrección de Jesús son la base para ser salvos, la Ciencia Feliz trata a Jesús como solo uno más de muchos maestros que trajeron sabiduría. La Biblia, sin embargo, es clara. Solo el sacrificio de Jesús puede perdonar los pecados. Hebreos 9:22 dice: «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Enseñar que Jesús es solo un maestro sabio en vez del Salvador del mundo es un ataque directo al Evangelio. La Ciencia Feliz también le da mucha importancia a que tener dinero es señal de éxito espiritual, afirmando que la riqueza y el éxito económico son prueba de que una persona ha logrado la iluminación. Esto se parece a las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad, que prometen éxito material en lugar de crecimiento espiritual. Sin embargo, Jesús advirtió sobre buscar las riquezas de la tierra. Mateo 6:24 dice: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». La Biblia enseña que la fe verdadera no es acumular riqueza, sino buscar el reino de Dios. Finalmente, la Ciencia Feliz promueve prácticas ocultistas y rituales místicos, como la canalización, hablar con espíritus, la adivinación y el manejo de energía sobrenatural para conseguir sabiduría y poder. Esto está totalmente prohibido en la Biblia. Deuteronomio 18:10-12 dice: «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Estas prácticas no llevan a la verdad, sino que abren puertas al engaño y a la oscuridad espiritual. Aunque la Ciencia Feliz usa algunas palabras cristianas, sus creencias principales rechazan lo que dice la Biblia, que Jesús es único y el verdadero camino a la salvación. Enseña que los humanos pueden volverse divinos a través de la iluminación, en vez de por la gracia y la fe en Jesús. Este movimiento es otro ejemplo de un evangelio falso que apela al orgullo humano en vez de a someterse a Dios, como advierte Gálatas 1:8. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora que hemos examinado estas religiones engañosas, terminemos con una conclusión sobre por qué reconocer las falsas enseñanzas es crucial para todo creyente. Estas religiones pueden parecer cristianas, pero distorsionan el evangelio y alejan a la gente de la verdad. La Biblia advierte en Mateo 7:15: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Por eso conocer la palabra de Dios es crucial para que no seas engañado por enseñanzas que suenan bien, pero contradicen la Escritura. Enhorabuena por haber llegado hasta el final. Justo ahora, un video impactante está por aparecer en tu pantalla.
No te lo puedes perder. Contiene verdades bíblicas que cambiarán tu vida y transformarán tu forma de entender el cristianismo auténtico. Haz clic de inmediato, porque estas enseñanzas tienen el poder de revolucionar tu relación con Cristo y liberarte de ataduras religiosas. Si estas verdades han transformado tu perspectiva, por favor escribe Amén en los comentarios como una declaración de fe. Nos llena de alegría saber cómo la palabra de Dios obra en tu vida. Y si este mensaje te ayudó a conectar con lo divino y a fortalecer tu espíritu, te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Celestial. Aquí día tras día, compartimos más verdades liberadoras que te ayudarán a profundizar tu fe, encontrar tu propósito y caminar en la bendición de Dios. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de fe que ayuda a expandir esta luz a otros. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos que necesitan escuchar este mensaje hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen y te guíen en cada paso de tu día. Nos vemos en el próximo video.